Bueno, creo que ya estamos en el aire, Curro. ¿Qué tal? Muy buena a todos, bienvenidos a Eres Capaz. Una vez más, bueno, yo hoy tengo una enorme ilusión de presentar a mi grandísimo amigo Curro, Francisco Lucena. Para mí y para la gran comunidad es uno de los mayores microsistemistas, acupuntores y todo lo que podáis imaginaros sobre la salud natural y bueno, y para mí una enorme y grandísima persona y un maravilloso amigo. Así que nada, Curro, un fortísimo abrazo y muchas gracias por poder estar aquí compartiendo tu sabiduría con nosotros. Muchas gracias, Paco. Tus palabras me halagan, de verdad. Muchas gracias. Nada, por Dios. Bueno, Curro, hablando contigo, y bueno, esto al fin y al cabo va a ser una charla aquí entre colegas, entre amigos, entre... Para mí ya sabes que te conocí hace, creo que fueron hace ya como 12 años, por ahí. Empezamos siendo alumnos, yo, tú, maestro mío. Bueno, y al final pues, nos hemos convertido en grandísimos amigos. Y bueno, tengo el enorme placer de presentar a Curro también como el creador de uno de los sistemas más espectaculares que yo he conocido de microsistemas concretamente, sobre acupuntura craneal, ¿no? Que hoy también nos va a hablar sobre ese tema. Y nada, me gustaría un poco que nos contara un poco acerca de todo lo que estás haciendo. En fin, me he estado dando cuenta que tengo el pinganillo de Chayanne aquí puesto. Perdón, ya estoy contigo. Así que cuéntanos un poquito. Bien, como tú sabes, esto empezó hace muchos años, ¿no? Cuando explorando inspiraciones de diferentes técnicas y diferentes tradiciones, nos lleva a empezar a averiguar la manera de traducir esa simbología que nos llega a nuestro tiempo, a traducirlo en parte terapéutica, ¿no? ¿De qué manera podemos ayudar a la gente con los microsistemas, ¿no? Los microsistemas son, yo le llamo también las puertas del alma. Son diferentes puntos que tenemos repartidos a lo largo del cuerpo, donde nos van a conectar con el individuo en su pura esencia, donde le vamos a poder facilitar el tránsito hacia la salud, hacia el bienestar, hacia la pureza del alma, ¿no? Qué bonito. NSC, el nuevo sistema craneal, ¿no? Nueva acupuntura, lo que hace es una valoración de la persona en cuanto a experiencias vividas que han podido quedar marcadas en nuestro ser. Hay una premisa que el cerebro olvida muchas cosas de las que ocurren, pero que el sistema nervioso neurovegetativo queda archivado como si fuera la caja negra de un avión, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es localizar todo ese tipo de conflictos, todo ese tipo de cicatrices, entre comillas, que a lo largo de la vida hemos ido cosiendo, ¿no? Cosiendo, pero no sanando del todo, ¿no? Ajá. El sistema nos posibilita el acceder a esas cicatrices emocionales, por llamarlo de alguna manera, pero pueden ser también físicas, evidentemente, y donde vamos a establecer esa nueva reconexión con el individuo en su propio ser, ¿no? Cuando tenemos una experiencia, nos marca de tal manera que ya no somos nosotros y nuestra experiencia. Con este sistema lo que vamos es a volver a ser nosotros, eliminando esas experiencias traumáticas, entre comillas, o que nos impidieron el ser nosotros mismos, ¿no? E incluirla en una mochila que cuando nos damos cuenta vamos cargados con muchas mochilas, ¿no? Este sistema lo que principalmente es el origen y el motivo por el cual sale, por el cual se descubre, y en ello estamos, Paco, cada día, ya sabes, investigando. Ahora ya desde que nos vimos hay otro microsistema más. Anda. Que estaré encantado de compartir contigo cuando nos veamos. Qué bien. Y va creciendo, como dije en los cursos, es un sistema que está vivo, va creciendo, y entre todos nosotros tenemos que hacerlo crecer, ¿no? Entre todos los compañeros que habéis he tenido yo el placer de que asistáis a los cursos y el honor de teneros a muchos en las clases, vamos a posibilitar que eso se siga potenciando, ese sistema está vivo, ¿no? No debemos de darle vida día a día. Además que es muy interesante todo lo que cuentas de las cicatrices, ¿no?
porque son muchas veces cosas que se pasan desapercibidas por completo, ¿no? Recuerdo cuando estuvimos en el curso y empezaste a hablar sobre la cicatriz primigenia, ¿no? Que era el ombligo, precisamente. Y es verdad, y yo lo he podido comprobar en consulta con muchas personas, que a muchas personas es casi imposible poder tocarle el ombligo, ¿no? Es como que es un gran tabú y realmente todas las cicatrices y todo eso nos va dando muchas pistas, pero al fin y al cabo lo que tú dices, todos son cicatrices que al fin y al cabo es como que se van quedando en el alma, como haciendo las girones, y de repente empezamos a perder nuestra propia esencia y empezamos a identificarnos precisamente con la cicatriz como tal, ¿no? Y empezamos a entender, o más bien a no entender lo que nos está pasando, y todo porque hay toda esa carga, por así decir, emocional, pero es que, claro, evidentemente se manifiesta, se somatiza desde un punto de vista totalmente físico y ahí, bueno, a la vista está, ¿no? Y lo bueno que me encanta tu sistema, porque es muy fácil de trabajar, muy directo. Yo puedo deciros por mi experiencia personal, yo padezco alguna hernia de disco, como grandísima parte del mundo mundial, y recuerdo que me ofrecí como voluntario, como prácticamente pues, todos los compañeros de clase, y pues íbamos sacando nuestras propias problemáticas, ¿no? Y Curro pues iba diciendo, venga, vamos a tocar aquí, según lo que hemos estado viendo, ¿qué tocamos? Y nada, ¿cuánto? Minutos, podías notar directamente, ¿no? Recuerdo en ese momento que siempre ponemos la escala, ¿no? De 0 a 10 y demás. Yo recuerdo que yo estaba ese día con un problema grande de lumbalgia y, hombre, iba a decir, iba a hacer un pequeño paréntesis, que nadie ahora crea que estamos haciendo apología para que no vayan a los fisioterapeutas ni nada de nada. Estamos hablando exclusivamente de aquí, del sistema de Francisco Lucena, que tiene unos resultados muy buenos, que por supuesto acudáis a vuestros profesionales sanitarios, pero vamos centrando exclusivamente en la casuística. Yo hablo de mi experiencia personal con este sistema y retomando el hilo, lo que fueron 5 o 6 minutos, recuerdo que un dolor de 10 pasó a 0 por completo. Entonces es muy interesante porque las pruebas están ahí, no es algo subjetivo, lo puedes ver por completo, lo puedes palpar y lo puedes experienciar en tu propia experiencia, ¿no? Y aparte, yo lo compruebo en mi día a día, vamos, desde luego, desde que estuve en el curso, algo que fíjate que yo llevo un montón de años con el láser, pero ahora es que lo tengo permanentemente, voy con el láser a todos lados, es lo que tú decías, porque funciona, ¿no? Bueno, háblanos un Sí. poquito de todo esto, Curro. ¿Mm? Bueno, efectivamente, nosotros venimos a aportar una herramienta para todo personal sanitario, ¿no? Y para sanitario. Es decir, como tú has podido comprobar en los cursos, han asistido médicos, fisioterapeutas, Exactamente. terapeutas ocupacionales, osteópatas, quiromasajistas, acupuntores, médicos chinos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto no es generar un conflicto, es aportar una herramienta más Efectivamente. para equilibrar, para ayudar al individuo a poder, ya te digo, a alinearse. Lo que hablabas del ombligo, al igual que de cualquier otra cicatriz. Curro, discúlpame que te corte. No sé a qué le has dado que se te escucha ahora muy bajo. No sé, ahora mejor. Se te escucha otra vez bajito. Pues no he tocado nada. Bueno, después tratamos a ver si puedo yo subirlo después cuando lo editamos, a ver si se puede subir un poquito el audio ahí. No te Sí, preocupes. ahora, no sé. Sí, ¿Bien sí, ahora o no? sí, Vale. Lo que, por ejemplo, el caso que tú has puesto de los ombligos, ¿no? Es la primera cicatriz, la cicatriz matriz, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, aunque tenemos algunas otras también matrices, como vimos en el curso. Utilizando una metáfora de la electricidad, es igual que cuando en la casa tenemos un enchufe que nos chispea o una llave de interruptor que no termina de activarse bien, pero que seguimos el día a día, no hay ningún problema, ¿vale? A lo mejor tenemos que dar 2 veces la llave o cuando le damos saltan chispas, pero sigue haciendo su función, ¿no? Ese sería el caso de una cicatriz física o emocional donde la luz sigue funcionando, donde no se ha producido todavía un cortocircuito, pero sí está no funcionando de una manera biológica adecuada, ¿no? Ahí es donde intervenimos, donde restauramos ese interruptor para que el sistema funcione bien, para que la bombilla funcione bien, para que todo funcione bien en ese sentido.
sentido, ¿no? Ujú. Hay, al igual que físicamente, ¿no? Como puede ser el ombligo, o cualquier otra cicatriz, cualquier una operación, cualquier movida, ¿cómo se nota que si es reactiva o no? Pues simplemente le pasamos el dedo y valoramos si hay una reacción agradable o no, ¿no? En el momento que traducimos esa sensación en angustia, ¿esto qué es? ¿No? ¿Qué me está pasando? No me toques ahí, no me toques ahí, ¿no? Entonces ahí nos está indicando de que hay un interruptor, de que no está funcionando bien, de que hay un cortocircuito, entre comillas, y eso es lo que tenemos que restablecer, ¿no? Al igual que físicamente, están también las cicatrices emocionales. De todo lo que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, desde que estamos intraútero, hay estudios ya que están de las universidades inglesas, donde se está averiguando que las primeras psicologías del individuo empieza en el útero, ¿sí? Cualquier susto que se lleva nuestra madre cuando nosotros estamos en su vientre, nos va a repercutir y nos va a marcar durante periodos de nuestra vida, limitándonos en ser y dejar de expresar aquello a lo que hemos venido aquí, ¿no? A ser nosotros mismos, ¿no? Eso también es muy interesante, el trabajo de intraútero, ¿no? Es que son cosas que no somos conscientes, que, como hemos dicho antes, nuestro cerebro no lo reconoce, pero nuestro sistema nervioso neurovegetativo sí. Lo tiene activado, lo tiene estructurado, lo tiene empaquetado, para que está ahí la información, ¿no? Como hemos dicho antes, con la caja negra de un avión, ¿no? Que ni es caja ni es negra, ¿no? Pero es importante, a partir de ahora, de que vienes a hacerte esta técnica, el poder empezar a ser tú, a descubrirte tú, a realmente ver cosas que llevabas años sin apreciar, sin ver, sin observar, sin sentir, ¿no? Que de ahí nos va a disparar, nos va a hacer crecer a nivel individual, ¿no? Y por lo tanto aportar a la sociedad lo que venimos a hacer cada uno de nosotros, ¿no? Nuestra tarea, ¿no? Nuestra tarea. Efectivamente, Curro. Además, es lo que tú dices, porque también, a mi experiencia personal, sí que es verdad que ya no solamente como terapeuta, sino también como practicante de este tipo de técnicas, es como una introspección a uno mismo, ¿no? Y ya está uno siempre pensando automáticamente, me sucede tal cosa, vale, ¿dónde puede estar el foco? ¿Dónde puede estar la cosa? Y la verdad que el curso me abrió un montonazo la idea y la perspectiva, ¿no? Y por mucho que creamos que podemos saber, esto te da dos guantadas, te tira al suelo, te dice, también hay esto, esto y esto, e investiga por ahí, ¿no? Me gustaría un poquito para quien nos esté escuchando y quizás no sepa lo que son los microsistemas, lo que es todo esto que estamos hablando, si nos podría contar un poquito lo que es un microsistema, por ejemplo, que es lo que estamos abordando fundamentalmente, aunque son muchos microsistemas en realidad, lo que estamos trabajando. Sí, hay una teoría, bueno, que ya es una realidad, que es Hezbollah, ¿no? Donde cada célula tiene información del resto del sistema, ¿no? El microsistema, para que nos podamos hacer entender, es muy conocida la reflexología podal, por ejemplo, ¿no? O la auriculoterapia, donde vemos como en la oreja se representa en la posición de un feto invertido, ¿no? Donde el lóbulo es la cabeza, donde el antihélice es la columna vertebral y demás, ¿no? Bien, son microsistemas, digamos, que ya están muy establecidos. ¿Qué significa un microsistema? Significa la conexión directa a través de una zona externa con una parte interna. Me explico. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un problema de vértebra, ¿sí? Independientemente de toda la actuación que se pueda hacer desde el punto de vista de la osteopatía, de la artroplasia o de la fisioterapia, sobre esa vértebra tenemos zonas reflejas en la oreja, por ejemplo, donde tenemos representada que C5, por ejemplo, está en un punto concreto, ¿no? Esto fue un gran investigador, que fue el doctor Noguet, el doctor francés, que diseñó todo el tema de la auriculomedicina. Después la reflexología podal, que fue el doctor Fitzgerald el que le dio forma y el que le estableció un mapa. Aquí en este sistema, en base a, como hemos dicho antes, a filosofías ancestrales, a historias, de personajes como por ejemplo Jesús de Nazaret, trasladamos esa experiencia, esa información que nos llega y la traducimos en terapéutica. Y ahí, en base a la experiencia de este hombre, nosotros desarrollamos diferentes zonas donde él tuvo experiencia y vivencia
que a través de llevarla a la práctica hemos visto unos grandes resultados a nivel terapéutico, ¿no? Por ejemplo, está la línea del hígado 14 hasta el vasoconstricción 17, que coincide con la lanza de Longino, ¿no? En el costado. Y esa referencia, por ejemplo, nos hace un paso desde nuestro hígado, digamos, desde, entre comillas, desde la parte más sucia, donde se produce mucha toxina, donde se encarga de depurarlo, y vamos hacia el corazón, ¿no? Hacia, digamos, lo puro, lo sano, ¿no? Entre comillas, ¿no? Ahí es, digamos, como el desarrollo de una vida, de un proceso vital del individuo, donde lo que vamos a hacer es reconocernos y eliminar todos esos cortocircuitos que están impidiendo que todos hagamos ese paso, ese proceso. El proceso lo que va a tratar es de la enfermedad hacerla más entendible, porque realmente si entendemos que la enfermedad viene para enseñarnos algo, si empezamos a poner tiritas en heridas pasadas y demás, no vamos a poder solucionar el verdadero origen del por qué y el para qué aparece esa enfermedad. Con los microsistemas, como decimos, vamos a poder limpiar todas esas experiencias, todos esos desequilibrios orgánicos, vitales, que nos van a aportar salud y equilibrio en definitiva, ¿no? Resumiendo, son puertas donde nos van a llegar a conectar con los órganos concretamente, que a su vez los órganos una jerarquía, y vamos a llegar a los tejidos, tenemos puntos también de cerebro, de bulbo raquídeo, ¿no? Tenemos todos esos puntos también de médula espinal, tenemos puntos de vértebra, tenemos esos puntos de órganos, tenemos todos esos puntos, por ejemplo, el punto Alejandra, ¿no? De toda persona que ha pasado por una experiencia, la mayoría de las veces, de una manera o de otra, casi no desnuda como es el aborto, donde hay gente que aborta y no tiene ningún problema, ni ningún conflicto, ni es un proceso de vida vital, pero hay otra gente que le ha dejado una huella, ¿no? Tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Exactamente. Esa huella la borramos también, ¿no? Porque lo que nos está es limitando y estamos viviendo el sufrimiento por la experiencia que por X motivo, yo ahí no nadie, por supuesto, tuvo necesidad de hacer, ¿no? Entonces es eso, liberar cargas. Tenemos los puntos de la vagina, por ejemplo, ¿no? La cueva de la salud, ¿no? Cuando personas tenemos relaciones de una manera espontánea e indiscriminada, ¿no? Donde encarta a la vida, viva la vida, pues fantástico, pero toda esa información va quedando en la cueva de la salud y encontrar la manera de poder, digamos, como limpiar esa cueva de la salud, ¿no? Para mí la vagina le llamo la cueva de la salud, es un templo para la mujer y la mujer tiene que cuidar mucho su templo, ¿no? Igual que nosotros también, los hombres, pero ellas tienen por su, digamos, forma receptora, ¿no? Queda mucho albergado ahí, ¿no? El cine esto lo manifiesta, claro, ¿no? Cuando hay algún tipo de abuso en una película, en la escena siguiente es una mujer debajo de una ducha durante muchos minutos, ¿no? Se siente tal, claro, pero la ducha no entra dentro de la ducha, un efecto mecánico de energética. ¿Sí? Ay, Curro, se te ha cortado un poco, pero vamos, entiendo que lo que estabas diciendo es eso, que metafóricamente, aunque la ducha caiga, el agua no entra dentro, la suciedad se sigue sintiendo por dentro, como que no se va, ¿verdad? Y ahí nos puede ayudar, hasta ese punto nos puede ayudar, por ejemplo, toda esta técnica, ¿no? Claro, ahí utilizamos la cromoterapia, y es muy efectiva. La persona automáticamente cambia su cara, cambia su gestualidad, no es una persona diferente, ¿no? Es una persona diferente en el momento que nos liberamos de esa suciedad, de esa invasión que hemos sufrido en el sistema, ¿no? Y es interesante lo que dice de la cromoterapia, ¿no? Porque los microsistemas se prestan a muchos tipos de técnicas dentro del mismo microsistema, ¿verdad? Porque podemos aplicar punción, pero podemos aplicar también presión, podemos aplicar calor, podemos aplicar, como he enseñado antes, un láser, cromoterapia.
De hecho, hay técnicas fabulosas que se están desarrollando desde el punto de vista, lo diré, material propiamente dicho, ¿no? De aparatología que utilizamos en consulta, y la verdad que a veces yo digo que de lo simple que es hasta ofensivo, ¿no? Porque parece como lo simple que esto hasta ofende, ¿no? ¿Cómo puede funcionar tan bien una cosa tan básica, ¿no? Y quizás es que precisamente nos hemos ido complicando la vida durante la evolución en muchos aspectos, ¿no? Sí es. Yo de aquí también, bueno, me gustaría hacer un alegato, ¿no? Y es alguien a quien quiero mucho, ¿no? Amo mucho, y que, bueno, es Federico Berrio, ¿no? Que es uno de los dueños de Cellón, donde su inquietud ha posibilitado que la generación de herramientas a unos precios muy asequibles para que nosotros podamos trabajar, ¿no? Porque antes tú mirabas una lámpara de cromoterapia y eso era una fortuna, ¿no? Mirabas un láser y es que es una fortuna, ¿no? Él ha posibilitado su empeño, ¿no? A través de Cellón, de su empresa, en la creación de ese tipo de aparataje para que podamos facilitarnos las cosas, ¿no? Las agujas siguen siendo efectivas, evidentemente, pero hay mucha gente que tiene reticencia a las agujas, que les da miedo los pinchazos, etcétera, etcétera. No tiene por qué pincharse, simplemente utilizamos cromoterapia, un Cromaluz Pen o un Cromaluz Evo, o utilizamos un láser, es decir, que digamos como que vamos en paralelo a la tecnología, ¿no? La luz lumínica, la terapia lumínica es algo que está en pleno auge, ¿no? Empezando, ¿no? Grandes médicos como Agrapar crearon hace muchos años las teorías de la cromoterapia, que son muy efectivas, evidentemente. Nosotros lo único que hacemos es trasladarlas a los diferentes microsistemas que NSC nos posibilitan, ¿no? Efectivamente. Además, tengo también que hacer un inciso, por cierto, tienes toda la razón con respecto a Federico, Cellón y demás. De hecho, vamos a dejar en la cajita de comentarios del vídeo, dejaremos también la página web de Federico, por si alguien quiere acceder ahí también. Por supuesto, también pondremos Quiero Más, por si alguien quiere contactar con Curro y demás. Y dicho esto, con respecto a la cromoterapia y demás, yo, por ejemplo, en nuestro centro tenemos una sala bastante grande donde puse todo el techo con temas de cromoterapia, ¿no? Y si bien lo utilizaba para cromoterapia exclusivamente cuando íbamos a trabajar eso. Pero empecé a investigar cómo podía funcionar la cromoterapia aplicada a otra técnica, como por ejemplo la hipnoterapia, que es lo que más trabajo, ¿no? Y me di cuenta que los resultados son, pero increíblemente más rápidos. Y lo único que tiene la persona tumbada en la camilla, la está haciendo su sesión de hipnosis, pero está recibiendo la cromoterapia. Y es increíble cómo funciona tan rápido. Por eso digo antes, de tan sencillo a ofensivo. Cómo funciona tan bien. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra gran ventana, digamos, los ventanales del cerebro hacia la luz son los ojos. Por eso es tan importante también que cuidemos qué es lo que miramos. Es decir, que hoy en día que estamos muy metidos, ¿no? En las pantallas, siempre se habla, ¿no? En las noticias del tema de la pornografía en los infantes, ¿no? En la gente joven y demás. Tenemos que tener en cuenta de que lo que entra por los ojos va directamente al cerebro. Los ojos son tejido cerebral y hay que cuidar lo mismo que hay que cuidar, por ejemplo, lo que habíamos comentado antes, la cueva de la salud, el templo. Nuestros ojos también tienen que ser templos de la información que nos llega. Al igual que nuestros oídos, ¿no? También tienen que ser templos. Tenemos que ser muy conscientes de qué oímos, de para qué lo oímos, qué queremos oír realmente, ¿no? Efectivamente. Nuestra conexión con el exterior, todas las entradas, todas las aperturas son templos. Nuestra nariz, ¿no? Nuestra nariz, ¿qué templo, ¿no? El aire que nos da la vida, ¿no? Continuamente, ¿no? Sin embargo, bueno, lo utilizamos también para otros momentos, para otras cosas, ¿no? Nos metemos los dedos, hay quien se mete cocaína, hay quien, ¿no? Es decir, son diferentes ventanas al mundo que nos conexionan con el mundo y lo que tenemos que procurar es sanarlas y hacerlas templos, ¿no? De ahí, por ejemplo, también la gran efectividad que tiene el sistema NSC a la hora de tratar las adicciones, ¿no? Efectivamente. De todo tipo, drogas esnifadas, drogas fumadas, juego, alcohol, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Efectivamente. Además, muy interesante lo que comentas, por ejemplo, del tema de los ojos.
Yo en mi grandísimo afán de siempre de estar investigando permanentemente, yo tengo un grandísimo amigo, eh, es como tú, es ya un hermano, ¿no? Y desde aquí le mando un abrazo a mi amigo David. Y bueno, David es ciego, es invidente, aunque he de reconocer que se me olvida, porque con él creo que lo hemos hecho todo, cuando montar en globo prácticamente, pero me lo lleva hasta de espeleología, ¿vale? Y que me ha guiado él a mí, evidentemente, porque cuando se te apaga la linterna, hasta luego. Bueno, y quiero decirte que, por ejemplo, con él he trabajado cromoterapia y los resultados son exactamente iguales. Y cuando digo, porque sabes que a veces trabajamos con los párpados cerrados y la cromoterapia incidiendo directamente sobre el párpado cerrado. Y sin embargo, él, que es invidente, nunca ha visto, es invidente de nacimiento, sin embargo tiene la misma reacción o incluso un poco superior, porque te das cuenta cómo se va desarrollando una percepción que en otros usuarios no se encuentra, no lo podemos ver hasta que nos pasan 2 o 3 sesiones, ¿no? Es como que esos otros sentidos, porque en cierto modo nosotros, al tener el sentido de la vista, que es el más importante probablemente, o por lo menos el que mejor nos define, porque si nos quedamos ciegos, como que dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Como que, ¿dónde quedo yo si no veo? No, vuelves a ser tú mismo. El ciego existe, aunque no ve. Soy de esa opinión, desde luego. Estamos demasiado... Yo digo que los hipnólogos, en mi caso, lo que somos es en realidad deshipnotizadores, porque estamos hipnotizados permanentemente, ¿no? Bueno, y sin embargo, es curioso cómo funciona todavía más rápido. Con esto quiero decir que todas estas técnicas, al fin y al cabo, lo que nos van trasladando es hacia nosotros mismos, hacia nuestro propio interior, ir conociéndonos todavía más. Y una cosa muy interesante es que hay un gran dicho que dice: el tiempo todo lo cura, pero en realidad estamos más que acostumbrados a ver, los que nos dedicamos a este mundo, que el tiempo todo lo enquista hasta que no llega el bendito día que te das cuenta de qué te está diciendo eso. Y vamos repitiendo patrones de comportamiento una y otra vez, que se repiten de padre a hijo muchas veces, o saltan generación y vuelven. Inclusive ese tipo de cicatrices emocionales que saltan de generación en generación, también podemos atajarlo con este sistema. Y algo que me ha parecido sumamente interesante. También. Sí, la verdad que sí. Sería interesante, supongo que lo habrás hecho, no sé, que a tu amigo David le hayas tratado intraútero, ¿no? Pues fíjate que no lo he tratado de ese tema, porque en realidad es un tío que está canela y es simplemente que yo lo utilizo como conejillo de India. Pero sí que es verdad que sería interesante ahora que dice ese tema. Ver si hay algún tipo de desarmonía en esa época, en esa etapa. Claro. Porque puede ser una carga genética que haya posibilitado que su ceguera, pero también ha podido ser algún impacto intraútero donde perdió la visión, ¿no? Es decir, ya hay abrir un camino de investigación importante, ¿no? Sí, es así, Paco. Es decir, nosotros siempre hemos escuchado que somos nosotros y nuestras circunstancias, ¿no? Exactamente. Con esta técnica lo que hacemos es intentar de aliviar las circunstancias lo máximo posible para ser nosotros mismos, ¿sí? Porque hay cosas, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Llevamos la mochila puesta, no nos damos cuenta, nos va pesando, pero bueno, hasta que te levantas un día no te puedes mover, ¿no? Como ya yo he tenido varias experiencias de eso, pues el planteamiento es ese, ¿no? Es decir, el descubrir todo aquello, el borrar, el sanar, el eliminar todo aquello que hemos cogido en un momento dado que ya no nos es útil. Cuando volvemos del campo nos quitamos la mochila, ¿sí? Exactamente. Eso cada día coger una mochila y cuando lleguemos a casa, en nuestro periodo de descanso, abandonar la mochila y dejarla ahí hasta el día siguiente y revisarla. Como cuando éramos niños, ¿no? Como cuando hacen nuestros hijos cuando van al cole, ¿no? Sí. Esto que llevar hoy al cole, esto y esto. Bien, perfecto, ya está, ¿no? Exactamente. Nadie se le ocurre meter un patinete en la mochila del colegio, ni se le ocurre meter un balón de fútbol, ¿no? Sí. Nosotros sí, ya cuando somos grandes sí. Pretendemos llevarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, darnos cuenta un poco de eso y aliviar en definitiva. Y bueno, no sé a dónde nos va a llevar este sistema, Paco, la verdad. Confío en que confío y sé que es una buena herramienta. Vamos a ver dónde nos lleva, ¿no? Vamos
Yo he estado muy angustiado estos días, preocupado con cómo hago con esto, cómo lo hago. He decidido relajarme, ¿sabes? Y que Dios diga, Es que Dios diga importante, es donde nos lleve. es ¿Eh? importante. La El verdad. trabajo está hecho, Ujú. el trabajo está hecho, es accesible, entiendo que a todo el mundo que quiera, hoy en día con las redes sociales y demás. Y bueno, ahí estamos, dispuestos a colaborar con la humanidad. Qué bien. Al fin y al cabo se trata de eso, de tratar de hacer de este mundo un poquito mejor cuando nos vayamos de cuando lo encontramos, ¿verdad? Sí, sí. Por Y puro egoísmo hacia nuestros hijos nada más, ¿no? No exactamente. nos vayamos tampoco a poner de santos, sino que No, no. simplemente lo que queremos es que nos cuiden nuestros hijos, entonces hay que facilitar la tarea. Qué bueno. Pues Curro, vamos, si te parece bien a ti, pues me gustaría que siguiéramos hablando más adelante ¿Vale? y inclusive podríamos incluso ir matizando, detallando, no sé, que nos están viendo, pues si queréis, pues dejando vuestras sugerencias, que queremos, que queréis, que os gustaría que fuéramos charlando. Y sobre todo, bueno, aquí Ujú. tenéis a Curro, que os digo, yo siempre digo una cosa, Curro, su apellido es Lucena. No tiene un apellido chino, no tiene un apellido japonés, pero os puedo garantizar que este hombre es uno de los grandes a nivel mundial. Y esto quiero que se quede claro. Y tenemos la enorme suerte de que lo tenemos aquí al lado. Por lo tanto, es una caja increíble de sabiduría y aquí lo tenéis para lo que haga falta. Porque de verdad, creedme, que tengamos aquí a este hombre con esta humildad que tiene y que quiera compartir con nosotros, os garantizo que es absolutamente un auténtico regalo. Así que nada, Curro, si quieres, volvemos a hablar más adelante en otro tema y Como tú vamos, quieras, incluso desarrollar esto un poquito más a fondo. Y sí que me gustaría, lo que queráis. Curro, si te parece bien, que nos comentes cómo la gente puede contactar contigo, en fin, todos los cursos que estás Sí, desarrollando, en fin, un poquito sobre sí, eso. yo llevo muchos años impartiendo cursos de microsistemas de varios creadores y de varios, por ejemplo, granocultura de Yamamoto, ¿no? Que me parece una técnica también magnífica y impresionante, ¿no? Reflexología podal, auriculopuntura, etcétera, etcétera. Y bueno, otros más microsistemas, ¿no? El NSC ahora, que es lo que tengo ganas de, donde me estoy vibrando bastante, donde me hace crecer todos los días como persona y donde me hace seguir investigando y explorando, ¿no? Encontrarme es fácil, Paco, tú sabes, ¿no? El teléfono, el 657 90 70 63, está a vuestra disposición, ¿no? Estoy en Málaga, me muevo, imparto cursos en Barcelona, en Madrid y en Málaga de momento, y bueno, y abierto a todo nuevo horizonte, todo aquel que tenga una escuela, que tenga interés, que tenga un grupito, que quiera aprender la técnica, pues yo encantado de desplazarme y compartir, ¿no? Qué bien. Pues Curro, un placer, tío, como siempre. Placer mío, Paco, de conocerte, de quererte y de estimarte. ¿Eh? Qué grande eres, compadre. Grande un día sin pan. Bueno, Curro, pues nada, vamos, dicen que los youtubers tenemos que ser cortos porque si no cansamos, así que, Ajá, así muy que bien. nada, vamos a parar aquí y si quieres pues seguimos en Perfecto. otro día, ¿vale? Cuando queráis, a vuestra disposición. Bueno, pues un abrazote muy grande y recordad, Francisco Lucena, creador de uno de los sistemas más espectaculares que existe. Y nada, lo tenéis en Quiromás, en Málaga, en la calle Virgen de... ¿Cómo le...? Madre de Dios, madre de Ah, Dios. Madre de Dios, efectivamente. Bueno, Madre de Dios Virgen, ¿no? Bueno, calle Madre de Dios, Sí, Plaza de la Merced, así no se nos olvida. ¿Vale? sí. Y nada, muchas gracias por seguirnos, no eres capaz, recordad, Quiromás, Curro Lucena, espectacular. Nos vemos. Hasta luego, Curro. Gracias, hermano. Gracias a ti. Chao.